Ya viste, una Sí, señor. Nosotros somos puinaves, indígenas puinaves, y gracias a Dios pues tenemos la naturaleza, tenemos el medio ambiente, ¿sí? Y es nuestra fuente es nuestro proveedor. De allí pues conseguimos todo lo que necesitamos para sobrevivir. Cuando se habla del minero, la gente se le viene a la cabeza de que es un indígena que está montado en una balsa dañando el medio ambiente. Pero eso no es así como ellos lo piensan, como ellos lo imaginan. La minería es algo que nosotros no aprendemos de alguien, sino que hace parte de nuestra cultura, porque la minería la consideramos como una forma de subsistencia, es una forma de suplir las necesidades que tenemos en el hogar. Minería y como buen sirgallao. Hola, viste na, el bijuk na, birut onan, mi territorio te onan bilica. O santeri dah y te on hectono que pensogero, haligo momi, haligo momirik. Ona y como y como bueno, están perdiendo tiempo pendana ona irugna. Así no y como y a ver el buque, jefe. Hay wab da luman na, uri como osan buen hay san kere hay bebona mina lumat nan bilica. De agosto hasta mayo es un buen tiempo para desarrollar el barequeo en las playas, en la orilla del río, ¿sí? Cuando el río esté seco. Pero después de mayo, lo que es junio en adelante, hasta septiembre, es tiempo de invierno. Por eso nosotros tenemos que aprovechar los meses donde podamos trabajar y ahorrar para que durante esos 6 meses no tengamos que pasar necesidades. El tema de barequeo para nosotros es muy importante que se legalice. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ser visibles ante el gobierno nacional de que estamos haciendo un trabajo limpio, ¿sí? sin causarle mayores perjuicios al medio ambiente. Y el tema de asociaciones nos parece muy bien porque de esa manera podemos sacar un mayor provecho a nuestro trabajo. Una vive y como hola viste vivende y como na en Sal Industrial Jorge Salinas hola vive hola na patrocinando Birigri buenas ya hola na vivende na vive. Por ahí 60% trabaja en la minería y el otro 40% se beneficia de la minería. ¿En qué sentido? Que el 40% no va a las zonas donde practicamos la minería artesanal, sino que ellos se dedican al cultivo, a la agricultura. Ellos venden los alimentos a la gente que se dedica a la minería. Entonces de esa manera nos beneficiamos todos. Aquí cultivamos la yuca brava, de allí procesamos el mañoco, el casabe, que son los alimentos principales de los habitantes de la comunidad. Dice de la siguiente manera: Remanso 20 de agosto de 2021. En la comunidad de Remanso del resguardo indígena Remanso Chorrobocón, con motivo de celebrar la audiencia pública con la Agencia Nacional Minera, presentamos el siguiente orden del día. Apoymin Yubirica es el alcalde hoy, el doctor Pablo Guilera Acosta, hoy pueden dar a funcionario no poner. Hoy tenemos la oportunidad
de iniciar ese proceso para que se formalice la actividad de la minería en nuestra región. Hoy inicia un proceso el cual va a posibilitar de que nosotros mismos como departamento y especialmente como comunidades indígenas generemos nuestras propias regalías, generemos nuestros propios ingresos en beneficio de nuestras comunidades. Para la agencia es igual de importante que para la alcaldía que nosotros preservemos esta riqueza natural que ustedes tienen. La Agencia Nacional de Minería hoy cree y busca que se haga una minería hecha de una forma responsable, no solo con el medio ambiente, sino también con la sociedad y con la comunidad. ¿Para qué? Para que esto lo podamos hacer de una forma adecuada, con una correcta fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería. En ese momento estamos interesados en que nuestro trabajo sea legal, que el gobierno nos reconozca de que estamos haciendo un trabajo legal. Y esa es la necesidad que tenemos en ese momento como comunidad y como resguardo. Es mejor que nosotros mismos trabajemos la minería sin necesidad de que haya otras personas que intervengan pues, en nuestro trabajo que estamos desarrollando en nuestro territorio. Y estamos apuntando también en ese momento, con ese proyecto, al fomento del turismo en nuestra comunidad y en nuestra zona, porque tenemos con qué y tenemos el potencial para demostrar al mundo de que sí tenemos con qué hacer el turismo.